Bueno, había una vez una nena con 2 trenzas, pequeña, muy tierna, una nena que se sentía cómoda en las sombras, que se escondía de un monstruo que nadie nunca vio. Su timidez la llevó a básicamente presentar un papel secundario en una película llamada Vida. Esa nena básicamente se vivía escondiendo. Pero las experiencias de la vida la llevaron a preguntarse, ¿será que este camino entre las sombras, este camino correcto, este camino donde todo está bien, es el único que puede ser posible para mi vida? También se comenzó a cuestionar sobre su propia autenticidad. ¿Será que la sobreprotección de nuestros propios seres queridos, sumado también a veces a la inflexibilidad de nuestro sistema educativo, nos aleja de ser seres auténticos? Alumna de 10, excelente, es como interpretaban mis maestras mi rectitud. Y a lo largo de los años realmente me replanteé qué rol quería representar en mi vida. Básicamente me acuerdo una noche de verano antes de comenzar la secundaria, abrí un video aleatorio en YouTube de un cantante canadiense que cantaba "No hay nada que me detenga", "There is nothing holding me back", mientras él viajaba. Ese sentimiento, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera me pegó algo, sintió realmente dentro de mí. Puedo describirlo como el efecto mariposa que necesitaba en mi vida para sentir por primera vez el ruido y el peso de mis cadenas. Comencé la secundaria junto a una necesidad incontrolable de experimentar algo nuevo, de hacer algo nuevo básicamente, ¿no? Que me sacara de esa caja que estaba experimentando. Mi impulsividad me llevó a anotarme en mi primer modelo de Naciones Unidas. Un proceso horrible, súper estresante, pero también puedo decir que fue el más maravilloso y el más transformador. Fue el primero de los 7 modelos que hice. La verdad que esa experiencia me llevó a concluir a que necesitaba hacer las cosas que me daban miedo, que me daban terror, para superarme, para experimentar. Y en ese camino de experimentación comencé a probar con distintas materias, con distintas actividades, debates, concursos de proyectos, probé desde programación, ambientes, ciencias sociales, como para quedarme sin la duda, digamos, ¿no? Y esas experiencias me fueron moldeando, me fueron conectando con algo que estaba dentro mío que yo creo que todavía no puedo explicar bien qué es. Básicamente, esa curiosidad me llevó a aprender sobre liderazgo en el medio de las sierras de Córdoba, me llevó a aprender en otra oportunidad sobre diversidad y amor junto a un lago en una pequeña localidad. Me llevó también a sentir una necesidad de representación dentro de mi escuela, de representación estudiantil, y junto a unas compañeras pudimos crear, de cierta forma, volver a establecer lo que es el grupo de centro de estudiantes dentro de la escuela Vima. También tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires sola, más de una vez, y encontrarme con más de 40 jóvenes destacados a nivel nacional para debatir sobre políticas públicas enfocadas en salud mental para los jóvenes y también tener la oportunidad de representarlas frente a la ministra de Salud en Casa Rosada. Y si ahora básicamente puedo decir que soy un ser más flexible y abierto al amor, es gracias a que tuve la oportunidad de conectar conmigo misma en un intercambio a Brasil recientemente. La verdad que mi propósito aquí no es exponer mi currículum. Mi propósito aquí es transmitirle cómo estas experiencias únicas que fui desarrollando por fuera de ese camino que a veces la educación, o de cierta forma nuestra misma sociedad nos plantea como único, como recto, básicamente no es el único posible. Cómo necesitamos crear nuestras propias experiencias personales por fuera de ese camino para crear nuestro propio valor cultural. Gracias a eso pude también aprender idiomas. Hice inglés en 4 años, un poco de francés, aprendí casi que alemán, aprendí portugués metiéndome en los chismes de mi condominio en Brasil. Y esas experiencias únicas fueron transformando también mi vista sobre la educación, sobre lo que es aprender. Aquí les quiero transmitir que un pensador, Paulo Freire, tal vez algunos han escuchado de él, leí una cita una vez que decía que la educación es un proceso transformador, tiene que ser un proceso contextualizado en la realidad del individuo,
un proceso que involucre, con la finalidad de generar transformación social. La verdad que me hizo replantearme no solo el rol de la escuela, sino también nuestro propio rol. A veces cargamos la responsabilidad de nuestra educación en una institución, pero también considero que ese peso está sobre nuestros propios hombros. Sobre nuestros propios hombros perseguir cómo nos formamos y quiénes somos, cómo nos presentamos afuera. Bien, hablando de la educación en grandes términos, desgraciadamente en nuestro país podríamos decir que nuestra situación tiene que ser reformada. De acuerdo a un informe realizado por un estudiante de Harvard, de acá en Argentina, el informe es llamado El termómetro educativo, desgraciadamente expone que nuestra currícula escolar es vieja, necesita modificaciones, y también expone y entiende por qué los estudiantes están perdiendo el interés en la escuela. De este punto de vista, comencé a replantearme qué podía hacer yo, cómo podía básicamente transformar esta idea y básicamente ofrecer una alternativa. De ahí salió la idea de participar en una charla y de aunque sea aportar un granito de arena a lo que es este problema. Aquí no vine a darles un 2, 3 de cómo lograr el éxito, de cómo adquirir más conocimientos, porque desde mi experiencia les puedo decir que eso no existe. Pero lo que sí les puedo decir es que son 3 conceptos fundamentales que yo aprendí a lo largo de este proceso para tener en cuenta. El primer concepto es la importancia de la constancia. Justamente en este proceso no todo nos va a gustar, no todo el tiempo nos va a motivar, pero sí es necesario ver un poquito más allá, ver el valor que esto me puede aportar a largo plazo. Otro punto muy importante para aprender más allá y es incorporar conocimiento es la vulnerabilidad. Y ustedes preguntarán cómo que la vulnerabilidad está conectada con la educación. ¿Cómo es eso? Bueno, una persona una vez me dijo que una de las formas más fuertes con las que conectamos con el otro es por medio del puente de la vulnerabilidad, lo que nos ofrece. ¿Y qué conocimiento más auténtico puede existir de aquel que yo obtengo del otro? Aquel que yo conecto con la emoción del otro. Básicamente, esos 2 puntos fueron los más remarcados. Pero el tercero más importante también fue la importancia de afrontar la incertidumbre, de afrontar el miedo en este proceso. No todo va a ser, obviamente, un camino de subida. Vamos a enfrentar los juicios del otro por seguir un camino diferente. Vamos a enfrentar nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres y sobre todo nos vamos a enfrentar a nosotros mismos. Y ahí viene la importancia de creer en nosotros mismos, en nuestro camino, de conectarnos. Entonces, básicamente el mensaje que yo les vengo a transmitir aquí es: hagan de todo, prueben, experimenten, sientan, no tengan miedo. Mi hermana de intercambio ella siempre me decía: Martina, vos ese yogue, vos viva a vida con intensidad, viví la vida con intensidad, jugátela, básicamente. Y siguiendo su consejo, me llevó a crear las experiencias más inolvidables y enriquecedoras de mi vida, como la experiencia de poder conectar con mi cuerpo al conocer a un profesor de Zuki en una isla que me hizo olvidarme de los 3 minutos que tenía que rendir en educación física, de lo mucho que aprendí de historia para un debate y por ahí lo inútil que sentí básicamente escribir y copiar todo en una hoja de papel. El conocimiento que adquirimos a partir de nuestra experiencia nos da perspectiva. El mundo necesita de seres auténticos, necesita de seres conectados con lo que hacen, necesita de un propósito. Entonces, por eso vengo aquí a transmitir ese mensaje. El tiempo va a pasar de una manera a otra. La diferencia es lo que nosotros hacemos con ese tiempo. Muchas gracias.